Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Todos los años hay 4 organizaciones escandinavas que otorgan un premio a instituciones o a personas que aportaron algo trascendental para la humanidad. Ese premio se llama el Premio Nobel y yo creo que todos lo conocemos. Ahora, ese premio se otorga a las personas que dieron algo o que aportaron algo que cambió o que puede cambiar el curso de la historia. Si yo te preguntara a quién le darías ese premio, ¿qué me contestarías tú? ¿Sabes? Yo me di cuenta que si hay alguien que ha cambiado mi historia, se llama Jesús. ¿Sabes? Si hay alguien que ha aportado algo diferente a mi vida, a la vida de mi familia, se llama Jesús. ¿Sabes? Mi premio sería para Él. ¿Por qué? Porque cuando alguien aporta algo diferente, algo que puede cambiar el curso de tu vida, eso necesariamente requiere de algo de tu parte y se llama honra. ¿Sabes? Los premios se le dan a aquellos a quienes les has otorgado parte de tu reconocimiento. Y muchos de nosotros deberíamos de comenzar este año dándole la posición correcta a Dios. El hombre es consciente o debe de ser consciente de que fundamentalmente debe darse a sí mismo si quiere honrar a Dios. ¿Sabes? No hay nada que busque Dios con mayor anhelo que des tu vida por amor de los tuyos. Cuando yo comencé este estudio, cuando lo empecé a estudiar y a preparar, yo me di cuenta de algo. Yo busqué la definición de honra, y honra representa el que tú des un reconocimiento de algo que es importante para ti. Y yo me di cuenta de algo fundamental: la honra nace en el corazón. Tú no le des honra a alguien que no estás reconociéndolo en tu corazón. Y muchos de nosotros tenemos que aprender a encontrar que nuestra primer muestra de honra la encontramos de parte de Dios. ¿Sabes? Ahorita que estábamos en la alabanza, empecé a orar y le empecé a preguntar a Dios: ¿qué necesitas tú de nosotros? Y yo me di cuenta de algo. Yo me di cuenta que la palabra se cumple cuando dice que Dios nos amó primero. Nosotros amamos, ¿por qué? Porque Dios nos amó primero. Pero ¿sabes? Nosotros honramos porque Dios nos honró también primero. ¿Y sabes con qué fue? Con la vida de su Hijo. Dios nos honró a nosotros mandando a lo más preciado que tenía, a su Hijo, a morir a una cruz, a tomar la posición que nosotros debíamos de estar asumiendo. Eso es honra. Cuando tú le entregas algo valioso, lo más valioso, honrando a alguien. ¿Sabes? Dios lo hizo. ¿Estás listo este año, iglesia, para darle la honra correcta a nuestro Dios? Bienvenidos a todos a este primer servicio del año. Creo que es importante que comencemos de la mejor manera, entendiendo que si hay alguien que está construyendo nuestra nueva historia, ese es nuestro Señor Jesús. Estemos dispuestos a recibirlo en este año. Amén. Nehemías capítulo 4 verso 14 es uno de los versículos donde estamos anclando toda esta historia. Estamos viviendo una serie que se llama Familias Excepcionales, y te recuerdo que lo excepcional es algo fuera del ordinario. Pero hay algo importante que te tengo que decir: no porque tú hagas algo diferente quiere decir que estés aportando algo que Dios quiere que tú aportes. La gente excepcional, las familias excepcionales son aquellas que le entregan su sueño a Dios y dejan que sea Dios el que los guíe. Este año, esta iglesia tiene que formar familias excepcionales. ¿Sabes por qué? Porque no solo Irapuato lo necesita todo nuestro país.
Amén. Nehemías capítulo 4 dice: luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Quiero pedirte algo, quiero pedirte que te pongas de pie. Vamos a iniciar este año poniendo esta palabra en manos de Dios y vamos a entregarle todo aquello que vamos a emprender en este nuevo año a nuestro Señor. Cierra tus ojos si te sientes cómodo, levanta tus manos y vamos a orar. Señor, hoy te damos gracias, Padre, porque si hay alguien que está dispuesto, Señor, a entregar su corazón delante de ti para honrarte, para reconocerte por todo lo que haces, es esta tu iglesia, Señor. Hoy te pido, Padre, que levantes nuevos corazones. Hoy te pido que edifiques una iglesia, Señor, que te busque por encima de cualquier circunstancia. Hoy declaro que en este lugar hay gente, Señor, dispuesta a entregar no solo su corazón, sino su vida, Señor, para la obra que tú estás haciendo en este lugar, Señor. Hoy declaro, Padre, que tu presencia está en este lugar, en esta iglesia, que tu palabra es una palabra que edifica y que cada uno de los corazones que estamos aquí estamos dispuestos a recibir la herencia que tienes para nosotros. Hoy bendigo no solo a la gente que está en este lugar, sino a aquellos que están conectados, Padre, a través de las redes, porque yo sé que tú estás haciendo una obra poderosa también en ellos, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, iglesia. Familias excepcionales. Hoy nos toca un tema que se llama la familia que honra. Sabes, la honra es algo que la iglesia debe tener de manera permanente. Hay algo que yo entendí al preparar esta palabra, y yo me di cuenta que en esta iglesia podemos tener a los mejores músicos, que los tenemos, amén. Podemos tener a los mejores anfitriones, que también los tenemos. Podemos tener a los mejores pastores, a los mejores predicadores, a la mejor iglesia. Pero hay algo que toda iglesia tiene que tener porque es fundamental. Y sabes, es un corazón que honre a Dios en medio de cualquier situación. Eso construye una iglesia inquebrantable. Primera de Samuel capítulo 2, el verso 30 dice: por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Sabes? Quiero darte un poquito del contexto de esta escritura, porque creo que aquí se basa todo. Cuando yo preparaba este estudio me di cuenta de algo. Esta palabra en Primera de Samuel habla de la historia de Elí, un sacerdote al cual Dios había levantado para edificar una iglesia. Samuel fue un niño que fue puesto al servicio de la iglesia, ¿lo sabes? ¿Sabes? La palabra me enseña que Ana, su mamá, la mamá de Samuel, era una mujer estéril. Ella durante muchos años le pidió a Dios la posibilidad de tener un hijo, y ella le hizo una promesa a Dios. Ella le pidió que si Dios le concedía el anhelo de tener un hijo, lo iba a poner al servicio de la iglesia, y así sucedió. Nació Samuel y Samuel fue puesto al servicio del templo. Samuel le servía a Elí como sacerdote de ese templo. Ahora, Elí tenía una posición privilegiada, porque la pregunta es: Dios a través de quién hablaba en ese tiempo. Antes de la venida de Cristo, nuestro Señor Dios hablaba solo a través de sacerdotes, solo a través de profetas o a través de reyes. Por eso la palabra dice que nosotros somos reyes o somos sacerdotes, ¿cierto? Ahora, Elí era un hombre que tenía comunicación directa con Dios, pero sucedió algo. Esta palabra me está mostrando que Dios le dice: yo te había dicho a ti y a tu padre que tu familia me servirían perpetuamente, pero sabes, ahora te digo que ya no será así. Y me sorprendió, ¿por qué? Porque Elí, un sacerdote al servicio de Dios, perdió el propósito. Y yo algo que entendía es que muchos de nosotros a veces pensamos que por asistir a una iglesia nuestra vida tiene que ser transformada. ¿Y sabes que no es así? Elí fue un hombre que, siendo sacerdote en ese tiempo, perdió su conexión con Dios. Porque fíjate lo impresionante, Samuel, un niño que llegó al templo a servirle al sacerdote, fue un hombre que se convirtió en alguien que después escuchó la voz de Dios.
Hubo un momento en donde Dios comenzó a hablar, ¿y sabes quién lo oyó? Samuel. Ahora, Samuel en ese momento era profeta. No. Fíjate lo impresionante, cómo un lugar en donde había un sacerdote que se supone tenía el contacto con Dios, hubo un jovencito que en medio de su actividad tuvo un oído abierto a escuchar a Dios. Y eso a mí me bendice mucho. ¿Por qué? Porque incluso los hijos de Elí vivían ahí en el templo, y los hijos de Elí habían perdido también el camino. Quiero, y te digo todo esto, ¿por qué? Porque quiero que veas todo el contexto de Samuel. ¿Sabes qué me enseña a mí esta palabra? Que un corazón, un hombre o una mujer, un joven, una señorita, una niña, un niño que sirve a Dios con toda su pasión, no importa dónde esté, está listo para escuchar la voz de Dios. Porque eso fue lo que vivió Samuel. Samuel, yo te pregunto algo, ¿Samuel conocía a Dios? Samuel no conocía a Dios. Quien conocía a Dios era su mamá, Ana, que lo puso al servicio del templo. Pero Samuel no tenía una relación directa con Dios. Sin embargo, cuando Samuel escuchó la voz, ¿sabes la voz de quién era? La voz de Dios. ¿Por qué? Porque Samuel no le importaba limpiar baños, no le importaba lavar platos, no le importaba servirle a Elí. Él lo hacía con toda su pasión. Y sabes, cuando un hijo de Dios se convierte en alguien que viene y sirve en la iglesia, pero lo hace con pasión, se convierte en alguien que puede ser un profeta de parte de Dios. Yo no sé si tú anhelas esto, pero si tú quieres, si tú has estado luchando con el anhelo de decir: Señor, quiero escuchar tu voz, te voy a dar un consejo. Sirve a Dios en donde quiera que estés hoy con toda tu pasión. Hazlo como Samuel. Mira, Samuel vivió en un contexto tan corrupto de todo, pero Samuel, en medio de toda esa corrupción, en medio de todo lo que estaba viviendo, Samuel pudo escuchar la voz de Dios. Yo no sé si te das cuenta, pero muchos de nosotros a veces trabajamos, a veces estamos en lugares en donde no nos gusta estar. A veces tenemos trabajos en donde todavía no, o donde no los disfrutamos los trabajos. Tenemos una posición que no queremos, pero ¿sabes? Cuando tú confías en Dios y abrazas su palabra, te vas a dar cuenta que si eres fiel en lo poco, en lo mucho vas a ser puesto. ¿Por qué? Porque es una condición. ¿Cómo Dios te puede dar algo más grande si no disfrutas lo pequeño que hoy tienes? ¿Sabes? Samuel fue un joven que se levantó como uno de los grandes líderes de ese tiempo, de los grandes profetas, porque Samuel le habló a gobernantes. Samuel llegaba con reyes y les daba una palabra que les hacía cambiar decisiones. ¿Sabes? Los hijos de Dios tenemos que ser gente que tenga la capacidad de escuchar el mensaje de Dios y llevarlo y trasladarlo a su iglesia. Este tiempo requiere de esas personas. ¿Estás listo? Dice la palabra que nunca, fíjate, ¿me ayudas ahí? Dice: tu padre, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí, ¿cómo? Perpetuamente, pero hubo algo que lo cambió. Fíjate cómo termina, me pones adelante en el mismo versículo. Dice: yo, el Señor Dios de Israel, lo afirmo. ¿Yo qué? Honro a los que me honran. ¿Sabes? El primer punto que vamos a ver hoy es honra. ¿Para qué? Para recibir la honra de parte de Dios. Yo te pregunto, ¿cómo honró Samuel? Sirviendo sin ningún límite. Samuel se puso al servicio de Dios a causa de una promesa de su mamá. Pero ¿sabes cómo lo hizo Samuel? Con toda su pasión, con todo su corazón. Yo me imagino a un Samuel en el templo sirviendo, yendo a recoger, yendo a hacer, poniéndose al servicio del sacerdote. ¿Y sabes que eso fue lo que lo convirtió a él en un profeta? Porque no había una promesa de parte de Dios de que Samuel fuera a tener una posición en su reino. Pero ¿sabes por qué la tuvo? A causa de su actitud. Yo te voy a decir algo: necesitamos convertirnos en este año en una iglesia que venga y sirva en producción, en anfitriones, en consolidación, en hospitalidad, pero que no pierda el propósito. Muchos de nosotros hoy estamos sirviendo por cumplir.
¿Y sabes qué es lo que sucede? Que no nos estamos convirtiendo en la gente que Dios necesita. Porque venir a servir por cumplir es muy diferente a venir a servir porque me apasiona servirle a mi Dios. ¿Sabes que la gente apasionada en lo que hace es la gente que contagia a los demás? ¿Sabes? Hay mucha gente aquí que ha venido a esta iglesia, a este lugar, porque ha visto a gente disfrutar lo que hace. Y esa es la gente que marca la diferencia, esa es la gente que Dios está buscando. Marcos capítulo 6, el verso 4, dice: mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún ¿qué? Milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Sabes, hay cosas que no permiten que nosotros honremos a Dios, y la primera de esas cosas se llama incredulidad. Sabes, yo cuando empecé a ver esta palabra, yo me di cuenta de algo. La incredulidad pareciera ser alguien que simple y sencillamente no cree en Dios. Pero ¿sabes que hay hijos de Dios que viven en incredulidad? Tú eres hoy hecho un hijo de Dios, ¿lo crees? Pero la incredulidad representa a los hijos de Elí. Los hijos de Elí fueron jóvenes que estando dentro del templo se perdieron. Ahora, cuando tú vienes a una iglesia, eso no representa que ya el gozo de la salvación esté presente en tu vida. Para eso necesitas tú tener una relación con Dios, no perder el enfoque de que Dios es un Dios que constantemente está buscando una comunión contigo, un Dios que está buscando hablar contigo, un Dios que está anhelando que le entregues tus sueños, tus proyectos. ¿Para qué? Para meter su mano. Fíjate, los hijos de Elí se perdieron, dieron un mal testimonio y Elí lo permitió. ¿Sabes qué me habla esto? De algo muy importante. Cuando tú y yo asistimos a una iglesia, no nos asegura una salvación o un servicio perpetuo. Nosotros tenemos que entender que para que nosotros podamos vivir la vida a la que fuimos llamados, necesitamos tener una comunión diaria con Dios. Que lo que ayer sucedió se convierta en un impulso para lo que hoy quieres que suceda en tu vida. Cuando yo veo esta palabra, me doy cuenta de que la incredulidad va más allá. Porque fíjate algo, muchos de nosotros escondemos cosas ante los ojos de la gente. Muchos de nosotros pensamos que hicimos algo y no nos vieron hacerlo. Pero ¿sabes quién te vio? Dios. ¿Por qué muchos de nosotros seguimos haciendo cosas que Dios ya te dijo que no hicieras y las escondemos delante de los ojos de los demás sin darnos cuenta que la palabra dice que donde quiera que tú vas, Dios va contigo? Ahora, cuando tú estás haciendo eso que Dios ya te dijo que no hicieras, ¿sabes en qué estás viviendo? En incredulidad. Porque lo único que estás haciendo es pensar que escondiéndolo a los ojos de los demás, también lo estás escondiendo a los ojos de Dios. Y la palabra dice que Dios no puede ser burlado. ¿Sabes? La incredulidad no es solo para aquellos que hoy no creen en Dios. La incredulidad aún es para hijos de Dios que siguen haciendo lo mismo que Dios les dijo que ya no hicieran. ¿Sabes qué representa un milagro? Te pregunto. ¿Un milagro es algo que tú puedes hacer? Un milagro es algo que por más que te esfuerces, por más que anheles, por más que trabajes, por más duro que hagas las cosas, es algo que tú no puedes hacer. Ahora, muchos de nosotros como papás a veces nos desgastamos porque nuestros hijos cambien y tratamos de hacer todo para que cambien, pero te digo algo, tú no los puedes cambiar. Solo hay algo que los puede cambiar y es el amor de Dios. ¿Sabes? La palabra me enseña a mí que cuando yo soy una persona que honra a Dios, yo voy a detener aún las contiendas, voy a detener aún las discusiones. ¿Por qué? Porque yo sé que en medio de esos pleitos, ¿sabes quién sigue ahí? Dios. ¿Sabes? Muchos de nosotros venimos, adoramos, alabamos en la iglesia, le entregamos el corazón y salimos wow, pero salimos afuera, nos enfrentamos con los mismos problemas y ¿sabes qué sucede? Parece que cambió. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué lo hacemos? Sabes, yo he entendido que en medio de una discusión, en medio de pleitos, porque los tenemos, nos enfrentamos a ellos, tenemos que aprender a darle un lugar
a Dios. Por eso la palabra dice: no le den lugar al diablo. Porque cuando tú y yo peleamos, por ejemplo, cuando yo peleo con mi esposa, yo tengo que entender en un momento que Dios sigue ahí, en medio de mi discusión. Y esa discusión se tiene que frenar a causa de ¿qué? De que yo estoy dándole lugar y la posición a Dios. Eso significa honrar a Dios. Cuando tú reconoces que no importa dónde estés, Dios está contigo. Amén. Marcos capítulo 6 verso 4. Marcos capítulo 6 verso 2 versículos antes. Dice: el siguiente día de descanso comenzó a enseñar, cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas?, decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo: yo te pregunto algo. ¿Qué estaba sucediendo en esta escritura? Todas estas preguntas que ellos se hacían en el versículo anterior, si me ayudas, antes, todas estas preguntas, ¿qué representan? ¿No es acaso el carpintero? ¿No es acaso el bebedor? ¿No es aquel que engañó? ¿No es aquel que golpeó? ¿Sabes qué sucede? Otra de las cosas que nos impiden honrar a Dios se llama prejuicios. Cuando nuestros prejuicios, las cosas que tenemos en la mente, no permiten que Dios siga haciendo lo que quiere hacer. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos detenido el caminar de la gente que empieza a salir de adicciones, a tomar la fe, pero somos nosotros aquellos que traemos el pasado? ¿Cuántas veces vemos a alguien tratar de cambiar y la primera frase que hacemos es sacarle algo de lo que nos hizo antes? ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta que muchas veces los prejuicios son aquello que nos detienen? ¿Sabes? Yo te digo algo, la palabra dice que las cosas hoy son hechas nuevas, ¿cierto? Dice la palabra: dejando atrás lo que está atrás, me extiendo hacia lo que está adelante. Pero la mayoría de los hijos de Dios queremos arrastrar lo que viene detrás. Queremos alcanzar lo nuevo, pero no queremos olvidar lo que viene atrás. ¿Sabes? Te voy a decir algo que no sé si me lo vayas a captar, pero muchas veces, dice el pastor, no aquí, en otros lados, pero yo quisiera decir sí aquí, porque a mí me ha pasado. Muchas veces hemos llegado como familias, y no sé si te ha pasado a ti, pero a veces llegas después de una discusión familiar y llegas a la iglesia y empiezas a adorar a Dios. ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo te sientes después de adorar a Dios? ¿Sabes que hay una sanidad? Comienzas a entrar en un nuevo tiempo, comienzas a alcanzar las nuevas promesas. ¿Por qué? Porque no importa lo que está atrás, tú simple y sencillamente le estás dando el lugar a Dios. ¿Por qué? Porque estás en ese nuevo tiempo. El problema, iglesia, es cuando salimos de este lugar y regresamos y volvemos a recordar lo que dejamos atrás. ¿Por qué no convertirnos en una iglesia que no importa la discusión que hayamos tenido, saliendo de esa puerta, comenzamos a vivir en el tiempo nuevo? La palabra dice: venid a mí todo aquel que esté trabajado y esté cansado, y yo lo haré descansar, dice su palabra. Ahora, ¿por qué no nos damos cuenta que nos cansamos más cuando venimos, sentimos esa libertad, pero después regresamos, agarramos nuestro costal y nos venimos con los mismos problemas? ¿Sabes? Dios quiere cambiar tu vida, pero también quiere cambiar la vida de tu esposa, la vida de tus hijos, la vida de tu hermano. No importa si antes, minutos antes, días antes, hizo lo que te hizo, porque Dios hoy quiere hacer una obra nueva, no solo en ti, sino también en ellos. Amén. Quita todo prejuicio. ¿Por qué? Porque los prejuicios evitan que nosotros le demos el lugar a Dios. Salmo capítulo 63 verso 1 dice: Dios mío, eres tú,
De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay ¿qué? Aguas. Fíjate cómo un salmo de adoración de parte de David estaba en un momento en donde no había agua, había sequedad. Habla de aridez. Ahora, ¿cómo es posible que David en medio de esa necesidad pueda elevar un salmo de adoración a Dios? David le estaba diciendo: Señor, no me importa si hoy no tengo agua. Señor, no me importa si hoy estoy en un desierto. ¿Sabes? Mi corazón te anhela. Iglesia, es muy fácil adorar a Dios y darle la honra a Dios cuando las cosas están bien. Todos lo podemos hacer, todos lo hacemos, todos honramos a Dios cuando las cosas van bien. Pero la pregunta es: cuando las cosas no están tan bien, ¿estamos honrando a Dios? ¿Sabes? David me enseña algo, el punto número 4. Honra a Dios sobre todas las cosas, no importa cuál sea la situación. ¿Por qué? Porque la palabra, cuando me dice que yo vengo a sus pies, no me promete que nada malo me va a suceder. Pero la palabra lo que sí me dice es que Dios me va a preparar para que cuando eso malo venga, yo sepa enfrentar las cosas con fe. Yo sepa darme cuenta que aún en medio de esa dificultad, Dios sigue conmigo. Sabes, a veces pasamos por enfermedad, a veces pasamos por falta de prosperidad. Y sabes, lo que no entendemos es que en medio de esa lucha, en medio de esa situación, Dios sigue contigo. Dios no se ha ido, iglesia. No sé cuál sea tu situación, pero algo sí quiero decirte: Dios sigue a tu lado. Sabes, no hay mayor honra que cuando tú llegas a los pies de Cristo y te das cuenta que siendo pecador, que siendo alguien que se ha equivocado tanto, que ha tomado tantas malas decisiones, que ha tenido tantas malas actitudes, te encuentras enfrente de un Dios que te dice: no me importa, te perdono. ¿Y sabes por qué te perdono? Porque te amo. Yo no sé cómo te sentiste el día que encontraste esa salvación en Dios, pero sabes, cuando te sucede eso, de verdad el corazón, yo me sentí desbordado. Porque yo decía: ¿cómo es posible, Señor, que después de tantas ocasiones que te negué, después de tantas veces que no quise escuchar de ti, tú estás hoy parado delante de mí diciéndome: ven, te perdono? ¿Sabes? Eso es la honra. No importa lo que sucedió, importa lo que quiero que suceda después. Convierte este año en tu mejor año, iglesia. ¿Y sabes cómo lo puedes convertir? Olvidando lo que está atrás. No importa si es una derrota o es una victoria, porque aun si fuera una victoria, la mayor victoria viene delante de ti. Amén. Efesios capítulo 6, verso 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. ¿Sabes por qué dice que es el primer mandamiento con promesa? Porque termina diciendo: para que te vaya bien. ¿Sabes? No importa si quieres o no quieres. La palabra dice: honra para que te vaya bien. Y muchos de nosotros hoy condicionamos aún nuestro servicio, aún nuestra ayuda, aún nuestro apoyo, porque es algo que no sentimos o no nos nace. Y la Biblia me enseña hoy a través de este versículo que la honra es algo que nace de tu corazón, no importa, y entiéndeme bien, si te gusta o no te gusta. Nace del corazón cuando entiendes que muchas veces tienes que hacer cosas que, aunque no las quieras hacer, Dios te está pidiendo que las hagas. Fíjate, dice: para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Ahora termina diciendo el versículo 4: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. ¿Sabes? Honra a tu familia, iglesia. Muchas veces yo me encontré y me he encontrado con situaciones en donde no quiero hacer las cosas, pero tengo que entender que hay ocasiones en donde Dios me está pidiendo que las haga, me guste o no me guste. Y quiero que me entiendas bien este punto, porque muchas veces llegamos aún a esta iglesia, a esta comunidad, y queremos servir en el lugar en donde nosotros queremos servir. Y no entendemos que a veces hay áreas que no te gustan y que no estás perfilando para servir, pero que Dios tiene necesidad de que sirvas ahí. Sabes, yo me acuerdo mucho de algo.
La honra, por ejemplo, hacia mis padres representaba cuando yo, en medio de mi juventud, tenía que levantarme a las 6 de la mañana a ir a limpiar puercos. Yo recuerdo que hubo un tiempo en donde a mi papá se le ocurrió la brillante idea de tener una granja. Y de verdad le sufrí como no tienes idea, porque era mi época donde yo quería qué granja, yo me quería salir a divertir, a irme con mis amigos. Y sabes, todos los días a las 6 de la mañana hubiera hecho lo que hubiera hecho el día anterior, me tenía que levantar a las 6 a ir a limpiar puercos. Sabes, hubo un momento en donde yo lo odié con toda mi alma. Pero también hubo un momento en donde Dios me dijo, es que lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque es parte de la honra. Yo muchas veces me negué porque yo dije, es que yo no quiero ser criador de puercos. Yo no es algo que yo esté pensando hacer. Pero sabes que cuando yo honré y lo hice, la provisión de Dios bajó. Sabes, nunca nos faltó nada. ¿Por qué? Porque cuando tú haces algo que Dios te está pidiendo que hagas, la bendición de parte de Dios va a llegar. Trabaja hoy en el lugar en donde estés, en el oficio que estés desempeñando, no importa si es tu pasión o no, pero hazlo con todo tu corazón, porque el día de mañana Dios te va a entregar aquello que tú estás anhelando, pero no es antes. Sabes, yo muchas veces con mis hermanos le decíamos, ¿por qué nosotros no queremos criar puercos después? Tiempo después se le ocurrió la brillante idea, una nueva, de ya no solo criar puercos, hacíamos carnitas. Y esas carnitas representaban que ya no fuera a las 6 de la mañana. A las 3 de la mañana nos teníamos que levantar, porque eran carnitas donde íbamos por leños, juntábamos los leños, calentábamos los leños y preparábamos todo para hacer las carnitas. ¡Wow! ¡Qué bendición! Sabes, hay cosas que tal vez no te guste hacer, pero cuando las haces y obedeces a Dios, no solo estás honrando a tus padres, estás honrando a Dios. Permite que la bendición de Dios baje a causa de tu actitud, a causa de lo que estás haciendo, en lo que Dios te pide que hagas a través de tus padres, a través de tus líderes. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios va a bajar cuando vean en ti un Samuel, un joven que no importaba dónde lo pusieran, él servía y lo hacía con toda su pasión. ¿Por qué? Porque cuando lo haces, tu oído se abre a escuchar la voz de Dios. ¿Sabes, iglesia? Necesitamos formar una iglesia que tenga la capacidad de escuchar a Dios. Te voy a decir algo. Hay rasgos en la iglesia que son fundamentales. La sabiduría edifica iglesias, ¿cierto? La palabra, la sabiduría edifica. El gozo impacta, el gozo inspira. Una iglesia que goza es una iglesia que afuera atrae la mirada de la gente. El amor en una iglesia transforma. Cuando tú te sientes amado, abrazado por Dios, viene una transformación a causa de ese amor. Pero hay algo que convierte a una iglesia en una iglesia indestructible y se llama un corazón que honra a Dios en medio de cualquier situación. Sabes, no importa lo que estés viviendo, hay un versículo, hay una palabra que dice: todo es para bien para quienes amamos a Dios. Y si hoy en tu trayecto te está tocando padecer, date cuenta que el camino final va a ser algo que te va a beneficiar a ti. Sabes, en medio de los caminos difíciles se forja el verdadero carácter. Si las cosas fueran fáciles, así de fáciles se irían. Pero las cosas que más cuestan son las cosas que más disfrutas. Yo recuerdo que cuando, tiempo antes de casarme, yo trataba de agradarle a mi novia en ese momento. Y yo hacía, mira, quiero decirte algo, las mayores bobadas las hacemos cuando estamos enamorados, cuando queremos algo. O sea, sabes, hoy yo a veces escucho a los jóvenes que están en esa etapa de enamoramiento y digo, ay, pero me doy cuenta de que yo estuve en esa posición. O sea, vas y cuando algo quieres, haces lo que sea. Pero cuando lo tienes, a veces pierdes el sentido de lo que te hizo ganar lo que conseguiste. Y ese es el verdadero problema, iglesia. Muchos de nosotros hoy estamos perdiendo los detalles que nos enamoraron de Dios a causa de que pensamos que ya tenemos la seguridad en Dios. Sabes, Elí tenía 2 hijos que, estando dentro del templo,
no solo se perdieron los 2 hijos, se perdió Elí también. ¿Y sabes a causa de qué? De no entender que nuestro trayecto es un trayecto acompañado por Dios en todo momento. Y que los detalles que un día te enamoraron, los detalles que un día hicieron que enamoraras a tu esposa, son detalles que tienen que permanecer en una relación. ¿Sabes? Ahora en estas vacaciones me tocó de verdad una bendición tremenda. Fuimos a visitar a una familia de mi esposa y sentados ahí con ellos, me acuerdo que el tío de ella dijo algo que me impactó. No dijo, te voy a leer algo, un versículo de la Biblia y te voy a hablar de Dios. No, dijo algo muy simple. No sé cuántos años tengan casados ellos. Él tendrá unos 70 y tantos años. Dijo algo que me impresionó. Dijo, todas las semanas yo le regalo a mi esposa un ramo de flores, desde que se conocen. Varón, no te estoy comprometiendo. Mujer, no le exijas algo que Dios no le mostró a tu. Pero ¿sabes qué me impresionó? Que él dijo, todas las semanas yo me esfuerzo por conseguirle un ramo. Y me habló de una experiencia que tuvo de venir a la Ciudad de México sin conocer México, y estando en el hotel recordó que tenía que ir por un ramo de flores y se salió del hotel a caminar en la Ciudad de México durante muchas cuadras porque su objetivo era conseguir un ramo. Dice que cuando tuvo el ramo en las manos se dio cuenta que no sabía dónde estaba. ¿Sabes qué me habla eso? Que cuando tú amas algo, cuando tú quieres algo, cuando tú quieres conquistar algo, haces lo que sea. Y necesitamos hoy hijos de Dios que quieran hacer lo que sea, lo que Dios les pida, lo que Dios les mande, para conservar el amor de Dios, no solo en tu vida, en la vida de tu familia, sino allá afuera donde fuimos llamados a ser la sal de la tierra. Efesios capítulo 6, Romanos capítulo 13, el verso 1. Dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya ¿qué? Dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. ¿Sabes? Honra a tus autoridades, porque la palabra dice que no hay autoridad que Dios no haya puesto. No hay autoridad que Dios no haya contemplado que esté ahí. No importa el color, no importa el partido, no importa nada. Lo que importa es nuestra actitud hacia nuestras autoridades. Nosotros fuimos llamados a ser familias excepcionales, familias que salgan y hagan algo diferente para darle la honra a Dios, para que cuando nos vean a nosotros hacer lo que hacemos, cambiar la cultura, esa gente anhele lo que nosotros tengamos. ¿Sabes? La honra es algo que debería de representar como una base en nuestra vida, pero la honra hacia Dios, porque cuando tú honras a Dios vas a honrar y te va a ser fácil honrar a cualquier otra autoridad. La honra representa algo que Dios nos está diciendo que tenemos que hacer. Y termino con Proverbios capítulo 13, el verso 9. Dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos ¿de qué? De tus cosechas. Y fíjate lo que dice el verso 10. Así tus graneros se llenarán ¿a qué? A reventar, y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. ¿Sabes? Yo no sé, iglesia, cuántos de nosotros tenemos hoy ya las primicias para traerlas a manos de Dios. ¿Sabes? Cuando comienza el año es el mejor tiempo para que las primicias salgan de lo más profundo de tu corazón. Este versículo dice, honra con tus riquezas. ¿Y sabes qué va a suceder? Que tus bodegas van a estar a reventar. Y habla de gozo, habla de felicidad, habla de algo que te va a hacer sentir bien.
Sabes, muchos de nosotros tenemos hoy que comenzar el año honrando de la mejor manera a Dios. No hay mejor manera que poniéndolo en el primer lugar. Hay sueños que Dios te entregó que necesitas ponerlos en sus manos para que Dios pueda meter la suya. Sabes, un día vino un hombre de parte de Dios y oró por mí, me impuso la mano y me dijo: Jairo, Dios me dice que a partir de ahora todo lo que tú comiences lo vas a terminar. Y sabes, yo salí de ese lugar y dije: amén, Señor, y salí súper bendecido, porque yo era una persona que emprendía cosas y las dejaba a medias. Sabes, un día me acuerdo que mi hermana mayor me dijo: yo no te quiero recomendar para un trabajo. Y te lo digo honestamente, porque me dijo: porque me has botado los trabajos en donde yo te he recomendado. ¿Sabes cómo se siente eso? Y un día vino una palabra y Dios me dijo: a partir de ahora todo lo que comienzas lo terminas. Ahora, eso suena muy bonito, pero esa palabra se activa cuando das el primer paso. Cuando te das cuenta que esa palabra es una palabra que te va a hacer un bálsamo en medio de las dificultades. Porque hay gente que ha emprendido cosas y que en medio de la dificultad dice: ya no. Y sabes, para mí esa palabra fue decir: lo tengo que terminar, porque llegando aquí, ¿sabes quién me está esperando aquí? Dios, diciéndome: lo conseguiste. Una palabra que me haga recordar que Dios va conmigo, no importa la dificultad. Y hoy es una palabra que quiero que te lleves en el corazón. No sé cuál sea tu lucha, no sé cuál sea tu batalla, pero quiero que sepas que Dios sigue contigo en medio de esa lucha y sigue contigo delante en esa batalla. Tienes que conservar la honra a Dios, sabiendo que Dios está ahí por más difícil que sea. Libra esa batalla. ¿Por qué? Porque Dios va contigo. Y en el momento que llegues al final, Dios te va a decir: bien, buen trabajo. ¿Por qué? Porque confiaste a pesar de la dificultad. Iglesia, ponte de pie. Vamos a terminar este domingo haciendo lo que tenemos que hacer siempre. Y sabes, es entregarle a Dios nuestros planes, nuestros proyectos. El pastor hablaba en domingos pasados de que hoy se iban a ungir agendas. Y sabes, tal vez tú ya no uses una agenda, porque ya en este tiempo muchos de nosotros ya no las usamos. Pero si tu agenda está en el celular, afuera el día de hoy va a haber líderes que van a estar ungiendo. Lo más importante es que en tu corazón entiendas que aunque haya un papel, una agenda, un celular o no la haya, lo más importante es que en tu corazón sí haya la necesidad de poner a Dios primero. Porque quiero que sepas algo: esos proyectos, esos anhelos, esa restauración está en el corazón de Dios. Lo único que Él quiere es que te acerques y se lo digas, que te acerques y confíes en Él para que Él pueda obrar y hacer las cosas que quiere hacer. ¿Estamos preparados, iglesia? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a adorar.